Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a ver un tutorial que es la misma solución que el tutorial anterior, pero realizado con COP. Lo que he hecho ha sido básicamente pasar de SCL a COP. Entonces vamos a ver qué modificaciones he hecho en el programa o qué es lo que he insertado. Vale, entonces, bueno, en el main lo primero, bueno, pues he colocado que move 6 aquí en el tutorial, porque sería el 6 y llamar a proceso. Entonces, desde aquí llamaría a entradas salidas digitales por ser mayor o igual que 4, al armario por ser mayor o igual que 4 y al proceso, al 6. Entonces, bueno, pues vamos a abrir en primer lugar el proceso de referencia, que es el 5, al cual lo vamos a colocar por aquí. Este es el que vimos en el tutorial pasado. Y vamos a abrir el proceso 6. En cuanto a entradas y salidas, no cambia nada. Bueno, acaso en dbmem, eh, si nos fijamos en el proceso 5 y en el proceso 6, son exactamente iguales. Lo único que he colocado etapa 1A y etapa 2A. Además, o sea, he copiado todas las variables del 5 al 6 y he añadido estas dos. Con lo cual, pues ya está. Vamos a ver. Bien, en el proceso 6, en primer lugar, el control general, ¿vale? He movido, he puesto, si hay luz de seta, si hay luz de seta, he puesto etapa 1, etapa 2 y palet a 0, etapa 1, etapa 2 y palet a 0. Donde aquí pone T5, aquí pone T6, ¿vale? Por cogerlo en el tutorial 6. Podía haber cogido las mismas variables que en el anterior, pero por separar, pues lo he hecho así. Después en el primer ciclo pongo un 100 en etapa 1A y en etapa 2A, que son las nuevas, aquí no están. ¿Para qué? Pues para que, como en sustitución del case, que si realiza una etapa, no realiza la siguiente en el mismo ciclo, sino que tiene que ser en el ciclo siguiente, pues entonces nosotros lo hacemos con etapa 1 anterior y etapa 2 anterior. Bien, entonces, como vimos, la secuencia del proceso es esta. Entonces, no hay mucho más que decir sobre él, sobre este tema. Vamos a ver cómo lo pongo para verlo las dos cosas aquí. A ver, vale, así, vale, bien. Entonces, cuando la etapa 1 es distinto a la etapa 1A, que esto sustituiría al case de alguna manera, ¿vale? Entonces, en el caso de que la etapa 1 valga 0, aquí pone en el caso de que la etapa 1 valga el que 0, bueno, pues aquí ponía palet a 0, capa a 0, fila a 0, caja a 0, aquí lo mismo, palet, capa, fila, caja. Después, lote lo hacía igual a eh, al entero de la salida analógica de lote. Como sabemos, la salida analógica es real, con lo cual lo pasaba entero. Bueno, pues aquí lo mismo. Aquí lote será igual a la salida analógica de lote, pasándolo de real a entero. Exactamente lo mismo hago con capas. Igual, la salida analógica la convierto a entero y la guardo en capas. Aquí lo mismo, la salida analógica la convierto a entero y la guardo en capas. A filas le pongo un 3 y a cajas un 2. Vale, pues a filas le pongo un 3 y a cajas le pongo un 2. Vale, y ahora hago a palet preparado falso, inicio de palet falso, eh, capa completa falso, palet completo falso y lote completo falso. Muy bien, pues un reset a cada uno de ellos. Después, cuando llega la luz de marcha, entonces pasa a la etapa siguiente. Pues muy bien.
Cuando llega la luz de marcha, pasa a la etapa siguiente. Ahora en la etapa 1, si el palet es igual al lote, entonces pongo en etapa 1 un 13, ¿vale? Pues en etapa 1 pongo un 13. Y si no, si es distinto el palet del lote, ¿vale? Incremento palet, es decir, incremento palet, el número de palet, pongo la capa a 0, pongo inicio de movimiento de palet a true para indicárselo a la etapa 2. Aquí lo mismo, hago un set y paso a la etapa siguiente, incremento de etapa. Después en la etapa 2 inicio la fila e incremento etapa, pues inicio la fila e incremento la etapa. En la etapa 3 pongo la caja 0 e incremento la etapa, pongo caja 0 e incremento la etapa. En la etapa 4 si la caja es igual a cajas, entonces la paso a la etapa 7. Y si no, incremento de etapa e incremento de caja. Vale, pues si es lo mismo caja que cajas, paso a la etapa 7. Y si no, incremento la caja e incremento la etapa. En la 5, si está la fotocélula de entrada activa, paso a la etapa siguiente. Cuando está la fotocélula activa, paso a la etapa siguiente. La 6, si no está la fotocélula de la caja, paso a la 4. Cuando no está la fotocélula de la caja, paso a la 4. Es decir, aquí es donde pasa una caja a otra para formar las filas. Y después, en la 7, si hay entrada de fotocélula, entonces paso a la siguiente fila y paso a la siguiente etapa. Entonces en la 7 si hay entrada de fotocélula de entrada de caja, incremento la fila y la etapa. Ahora en la 8, si está el palet preparado, paso a la siguiente etapa. Si está el palet preparado, paso a la siguiente etapa. La 9, si está el cilindro fuera, paso a la siguiente etapa. Lo mismo. Si está el cilindro fuera, paso a la siguiente. La 10, mete el cilindro y espera el cilindro dentro. Si está el cilindro dentro, paso a la etapa siguiente. Si está el cilindro dentro, en la 10 paso a la etapa siguiente. La 11 es un pelín más compleja, pero tampoco tanto. Bueno, aquí le he tenido que dar la vuelta porque si fila igual a filas, pues aquí de alguna manera ponía filas distinto de fila y entonces se me hubiese cumplido las dos cosas, ¿vale? Porque filas la ponía a 2 o a 3 en función de que fuese justo lo contrario. Entonces he permutado esto, pero es igual, es adaptarlo un poco. Entonces, si fila es igual a filas, palet preparado lo pongo a 0, capa completa a 1. Vale, pues palet preparado lo pongo a 0, capa completa a 1. Sí, son iguales. Y después, si el número de cajas son 3, la pongo a 2 y el fila es a 3. Vale, si el número de cajas es a 3, pues pongo a 2 y filas a 3. Y aquí memorizo un auxiliar. ¿Por qué? Porque el número de cajas ya no será 3, sino que será 2. Entonces aquí dice, si no es 3 y no está el auxiliar, o sea que no ha pasado por aquí, entonces pone 3 y 2. Es otro truco que he tenido que utilizar, ¿vale? Pero vamos, es lo justo. Después paso a la siguiente capa, paso a la siguiente etapa, capa y etapa. Y ahora, si es distinto, a ver, ¿dónde estamos? Si es igual, la 11, aquí. Si es igual y si es distinto, pongo la etapa 3. Entonces, si es distinto,
pongo la etapa 3, ¿vale? La fila a las filas. Pasamos a la 12. Como vemos, es súper sencillo. Si la capa es igual a capas, entonces palet completo igual a 1. Si la capa igual a capas, palet completo igual a 1. Hago un set, ¿vale? Porque este se queda fijo a 1. Y a la etapa la paso a la etapa siguiente. La etapa la paso a la etapa siguiente. Después, si no, a la etapa la paso a la 2. Si no, pongo un 2 en la etapa, ¿vale? Ahora la 13. Si palet igual al lote, es decir, que ha terminado ya el lote, pongo lote completo igual a 1 e incremento la etapa. Si palet igual a lote, pongo lote completo a 1 e incremento la etapa. Y si no, pongo un 1 en la etapa. Y si no, pongo un 1 en la etapa. Ahora, en la 14, si la luz de paro, es decir, cuando ha terminado el lote, espera la luz de paro para poder modificar el número de capas y el lote, el tamaño del lote, ¿vale? Yo he probado hasta 7 capas y va bien. 8 ya no cabría. Bueno, entonces cuando luz de paro, la etapa 1 la incrementa, ¿vale? Pues en la etapa 14, cuando luz de paro, incrementa la etapa 1. Y en la etapa 15 pone la etapa 0 y si no es del 0 al 15 pone la etapa a 0. Entonces, si es mayor o igual que 15 pone la etapa 0. Vale. Ahora vamos a ver el control del movimiento de palet con la etapa 2. Mira a ver la etapa 2. Bueno, lo primero que hace es, si etapa 2 es igual a etapa 2A, quiere decirse que ha pasado por el ciclo porque las pongo debajo, tanto la etapa 1 como la etapa 2A, y las igualo a la etapa 1 y a la etapa 2 respectivamente. Entonces, si la etapa 2 vale 0, espera que le llegue el inicio del movimiento de palet, quita el inicio del movimiento de palet y pasa a la siguiente etapa. Pues eso es lo que está haciendo. Está esperando con la etapa 0, está esperando al inicio del movimiento, lo quita, lo pone a 0 y pasa a la siguiente etapa. Ahora con la etapa 1, cuando llega la entrada de la fotocélula de entrada al elevador, entonces paso a la siguiente etapa. La etapa 1, cuando llega la entrada de la fotocélula de entrada al elevador, pasa a la siguiente etapa. En la etapa 2, cuando llega a la salida, a la fotocélula de salida, pasa a la siguiente etapa. En la etapa 2, cuando llega a la fotocélula de salida, pasa a la siguiente etapa. En la etapa 3, cuando no está el elevador parado, pasa a la siguiente etapa. En la etapa 3, cuando no está el elevador parado, pasa a la siguiente etapa. En la etapa 4, cuando llega el elevador y ya está parado, pasa a la siguiente etapa. En la etapa 4, cuando el elevador está parado, pasa a la siguiente etapa. En la etapa 5, simplemente pasa a la siguiente etapa, sin condiciones. Pues aquí igual. En la etapa 6, pone palet preparado a 1, independientemente de lo que pase, de las condiciones, y cuando la capa esté completa, la pone a 0 y pasa a la siguiente etapa, ¿vale? Pues en la etapa 6 pone palet preparado igual a 1, cuando la capa está completa la pone a 0 y pasa a la siguiente etapa. En la etapa 7 abre la puerta y espera el tiempo. Vale, pues cuando haya pasado el TP a 5Q, pasa a la siguiente etapa. En la etapa 7, cuando ha pasado el TP a 6Q, porque esta es 6 en vez de 5, pasa a la siguiente etapa. Ahora en la etapa 8, si no está, espera elevador no parado y pasa a la siguiente etapa. En la etapa 8, espera elevador no parado y pasa a la siguiente etapa. En la etapa 9, que es cuando cierra la puerta, aquí ha bajado un escalón o lo está bajando. Si no puerta abierta, pasa a la siguiente etapa, ¿vale? Pues en la etapa 9, si no puerta abierta, pasa a la siguiente etapa. En la etapa 10, si elevador parado, si palet completo, quita palet completo. Bueno,
como pone esto y entraría por el else en este caso, pues le tengo que invertir. Entonces, empezamos por el else. Bueno, si elevador parado, aquí está. Si no palet completo, pone palet preparado, o sea, perdón, si no palet completo, pone preparado igual a 1, ¿vale? Si no palet completo, pone preparado igual a 1 y a la etapa la pone a 5. Y si el palet completo, pone palet completo a 0 y pasa a la siguiente etapa, ¿vale? Palet completo, pone el palet completo a 0 y pasa a la siguiente etapa. Ahora en la etapa 11, si no está el elevador parado, pasa a la siguiente etapa. Si no está parado, pasa a la siguiente etapa. En la etapa 12, cuando está parado, pasa a la siguiente etapa. Pues cuando el elevador está parado, pasa a la siguiente etapa. En la etapa 13, cuando llega la fotocélula de salida al elevador, pasa a la siguiente etapa, ¿vale? Pues cuando detecta la fotocélula de salida del elevador, pasa a la siguiente etapa. Normalmente la estará detectando, porque es ya para sacar el palet y la detecta la fotocélula desde que ha llegado el palet. O sea, cuando estaba vacío ya la detectaba. Pero bueno, lo hacemos por seguridad, por asegurarnos de que realmente sale. Por si se hubiese trasladado un poco, que se hubiese movido o algo. En la 14, cuando ya ha salido, cuando ya no detecta la electroválvula de salida, pasa a la siguiente etapa. Pues aquí la 14, cuando no detecta la electroválvula de salida, pasa a la siguiente etapa. En la 15, cuando el lote está completado, pone el lote completado a 0. Bueno, como le cambia el sentido del lote, pues entonces empezaremos por el else. Cuando el lote no está completo, pone la etapa 2 a 1. Vale, pues lote no completo, pone la etapa 2 a 1. Y cuando está completo, pone el lote completo a 0 y incrementa la siguiente etapa. Cuando está completo, lo pone a 0 e incrementa la siguiente etapa. Y ahora en la 16, cuando pasa el tiempo B, en este caso el 5 será el 6 para el otro programa, en la otra función, entonces etapa 2 igual a 0, ¿vale? Pues en la etapa 16 y en la etapa 17 de en adelante la etapa 2 igual a 0, pues lo mismo. En la etapa 16 aquí no he puesto el tiempo este, vale, pues lo tengo que poner. Si el tiempo del pb5.q, ¿vale? Perdón, del pb5 no, en este caso será del pb6, ¿vale? Entonces pone a 0 la etapa 2. Guardo el proyecto y lo cargo. Vale. A ver. Bien. Bueno, continúo. Ahora aquí lo que hago es, una vez que ha terminado ya, digamos, el GraphZ, que en este caso serían los case, a la etapa 1 la pasa a la etapa 1A porque ya ha cumplido el ciclo completo. A la etapa 2 se lo pasa a la etapa 2A, el valor. Trato los temporizadores, bueno, pues esto es lo mismo. En el TPA5, en entrada tengo la puerta abierta, en el TPA6, vamos, en el TPA tengo la puerta abierta y la cargo con 20, con 2 segundos. Y ahora en el B, en la etapa 16 lo cargo con 4. En el B, en la etapa 16 lo cargo con 4 segundos, ¿vale? Y después la control de salidas digitales del proceso, lo mismo, ¿vale? Si la etapa 1 es mayor o igual que 5 y es menor o igual que 7, entonces activará la cinta de alimentación de cajas y si no, no. Pues hago lo mismo. La cinta de alimentación de cajas será activa cuando ocurra esto. El selector 2.3 será activo cuando cajas valga 3. El selector 2.3 será activo cuando cajas valga 3. Y el sacacilindro será activo en la etapa 9. Bueno, pues en la etapa 9 activo sacacilindro. Después
las salidas digitales del proceso de movimiento de palet, abre la puerta, la abrirá con la etapa 2 igual a 7, vale, pues con la etapa 2 igual a 7 abre la puerta. El elevador sube, lo sube con la etapa 2 igual a 3 o 4. El elevador sube con la etapa 2 igual a 3 o 4. El baja con la 2 igual a 11 o 12. El baja con la 2 igual a 11 o 12. Después, elevador capa siguiente, cuando la etapa 2 es mayor o igual que 8 y cuando es menor o igual que 10. Pues aquí lo mismo, cuando es mayor o igual que 8 y es menor o igual que 10. Recordemos que la i y la serie es exactamente lo mismo, y el o y el paralelo también. Después, cinta palet. Cinta palet, bueno, pues vamos a ensanchar esto un poco. Vale. Es cuando la etapa 2 vale un 1, o cuando vale un 2, o cuando es mayor o igual que 13. Vale, pues cinta palet cuando vale un 1, cuando vale un 2, o cuando es mayor o igual que 13. Y después, cinta palet atrás, nunca. Vale, pues cinta palet atrás, nunca. El creador de palet cuando la etapa 2 valga 1. Cuando la etapa 2 valga 1, creador de palet. Vale, y ahora vamos a las conversiones de las salidas analógicas. Las salidas analógicas, hacemos que la salida analógica será igual al valor real del valor entero de las filas. ¿Vale? La salida analógica de filas. Pues aquí lo mismo. Salida analógica de filas será el valor real del valor entero de filas. Es decir, el valor entero de filas lo convertimos a real y sacamos la salida analógica de filas. La de caja es lo mismo, la de palet lo mismo, la de caja, fila, capa, etapa 1 y etapa 2. Pues aquí lo mismo. Cajas, palet, caja, fila, capa, etapa 1 y etapa 2. Y tenemos las dos funciones exactamente iguales. Ahora vamos a ver cómo funciona en el PLC, o sea, cómo funciona todo junto con Machines Simulator. En Machines Simulator no he hecho ninguna modificación, con lo cual utilizo el mismo, entonces tiene que funcionar exactamente igual. Vamos a verlo. Lanzamos el paletizador System 2, el Z05. IO drivers, el PLC lo tengo ejecutándose, comunico, automático asignamiento, salvo driver y salgo. Lo primero que tengo que hacer, poner esto en posición neutra, paso a manual, bueno, puedo pasar a la seta de emergencia, porque como el PLC lo tenía en marcha, pues no sé, estaba en alguna etapa por ahí. Entonces, bueno, vamos a ver, capas del palet es que he estado probando y tal. Lo voy a poner con 3 capas, por ejemplo, y palets del lote, pues con 2 palets, por ejemplo, ¿vale? Entonces lo paso a automático y le doy marcha. Entonces ahora tengo 2 palets por cada lote y cada palet va a costar de 3 capas. Bueno, pues el palet ya vemos que se está colocando, las cajas están alimentándose. Vamos a verlo desde este otro lado para ver los palets también cómo se crean. Vamos a ver. Lo acerco. Vale, ahí se ve bastante bien toda la máquina. Bueno, como esto lo hemos visto, pues lo puedo hacer correr un poco más rápido. La primera capa las cajas van de una forma, la segunda de la siguiente. O sea, si en una capa van en sentido transversal, perdón, longitudinal, en la siguiente van transversal y viceversa.
Las cajas, recordemos que cuando se llena la fila se esperan en la fotocélula. Ahora le ha dado la orden ya de que la capa la tenía preparada a la etapa 2. La etapa 2 es la que controla todo el tema del paletizador y quien le da el permiso a la etapa 1 para que pueda poner nuevas filas en la caja. El resultado es exactamente el mismo que en el vídeo tutorial anterior, ya que el programa es exactamente el mismo. Uno escrito eh, en pseudo Pascal, digamos, y el otro escrito en contactos. O lo que es lo mismo, según TIA Portal, uno escrito en SCL y el otro en COP. Bueno, pues ahora vemos que continúa en el siguiente palet colocando las cajas pues de la forma contraria a como las había colocado en la última capa del anterior. Repito, como hice la otra vez, que esto podríamos haberlo variado, esto va en gustos. Si una capa tiene que ser de una forma determinada, pues se hace que sea de esa forma y ya está. O sea, no hay ningún problema. Se hace que con la condición que sea se ponga y ya está. Funciona exactamente igual. Pero bueno, ahí vemos los 2 segundos, por ejemplo, cuando una vez que he abierto la puerta y tal. Que bueno, nos los podemos permitir porque no tiene que esperar el otro proceso. Entonces, bueno, entiendo que esta es una forma bastante buena de hacer el proceso. ¿Se podría mejorar? Pues no lo sé, es posible. Pues a lo mejor podría salir el brazo antes, pero nos puede dar otros problemas al estar la cinta en marcha. Entonces, bueno, he preferido hacerlo así. Bueno, iniciamos ya el final del paletizado. Como vemos, esto se puede hacer con Machine Simulator, nos permite todo el tema de etiquetas, de bueno, de colocar en pantalla mucha información, de utilizar botones, etcétera. Y bueno, podemos hacer las cosas un poco a nuestra medida. Todo esto nos lo permite Machine Simulator. A mí continúa sorprendiéndome, como siempre. Y espero que a ustedes también. Y bueno, es todo, todo detalles. Entonces, detalles que son lo que dan la calidad del producto. Bien, pues espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente. Muchas gracias.